Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en otro video. Ahora vamos a abordar el tema de razones trigonométricas. Es importante aclarar que las razones trigonométricas nos sirven básicamente para una figura, la cual es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene ciertas características. Una, tiene un ángulo de 90 grados. Los dos lados que forman este ángulo se llaman catetos. Y el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Las razones trigonométricas básicamente las vamos a relacionar como divisiones. En matemáticas, el concepto de una razón me lo voy a imaginar como una fracción, como una representación de una división. Vamos a verlo. Existen básicamente 6 razones trigonométricas, pero para nuestro trabajo únicamente nos vamos a encontrar con 3, que son las que vamos a estar trabajando y desarrollando para resolver algunos ejercicios prácticos con el cálculo de distancias que tengan que ver con un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las razones trigonométricas con las que vamos a trabajar? El seno, el coseno y la tangente. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a empezar por definirlas, por definir las razones trigonométricas. El seno se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. A esto me refería que es la representación de una división. Esta representación es una razón trigonométrica. Razón porque me representa una división. ¿Cuál es la división? Divides el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno. ¿Cómo se divide el coseno? ¿Cómo se define el coseno? El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, ¿cómo se define la tangente? Como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bueno, ya que tenemos estas definiciones, vamos a entender el concepto. ¿Qué cosa es cateto opuesto? ¿Qué cosa es hipotenusa? ¿Qué cosa es cateto adyacente? Todo esto debemos de indicar lo que tiene que ver con la ubicación de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo tener el seno, pero del ángulo A, o el seno del ángulo B. Y así en cada uno o en cada una de estas 3 definiciones. Bueno, ahora vamos a relacionar estos conceptos, estas definiciones, con la figura que ya tenemos aquí elaborada. Y vamos a ir viendo exactamente qué significa cada uno de estos elementos. Bueno, vamos a empezar con el ángulo A. Entonces ahora me voy a ubicar en este ángulo. ¿Qué no importa en este momento cuánto mida? 30 grados, 40 grados. No nos interesa. Simplemente lo que nos importa es cómo manejar las definiciones. Vamos a ver. Seno, sen, aquí se abrevia con las 3 primeras letras de cada una de las palabras. Seno del ángulo A, así se lee. No es sen A, no. Seno del ángulo A, así lo voy a leer. Dice la definición, cateto opuesto entre hipotenusa.
Habíamos hecho mención que estos dos lados son los catetos. La palabra opuesto lo voy a entender como que está en contra, ¿de acuerdo? O enfrente. Eso es lo que voy a entender como opuesto. Entonces me dice cateto opuesto, que es lo que debo escribir, lo estoy designando con la literal A minúscula. Luego dice entre hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Lo estoy representando con C minúscula. Entonces el seno del ángulo A es cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos con el coseno. Dice cateto adyacente entre hipotenusa. La palabra adyacente significa junto o unido o pegado a. Entonces, por ejemplo, ¿qué es adyacente? ¿Cuál es el cateto que está unido al ángulo A? Observo. Este es un cateto y este es el otro cateto. ¿Pero cuál está unido al ángulo A? Justamente el cateto B. Entonces, si me está pidiendo que el coseno del ángulo A es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces voy a escribir cateto adyacente B entre hipotenusa. B entre hipotenusa. Por último, la tangente. Tangente del ángulo A. Dice cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. A entre B. Posteriormente vamos a hacer esto con valores numéricos. A va a tener un valor numérico, B un valor numérico y C un valor numérico. Entonces voy a tener aquí fracciones, no sé, 3/5, 2/8, 8 décimos, ¿de acuerdo? Ahorita únicamente estoy representándolo con literales. Vamos ahora con el ángulo B. Ahora, ya no estoy ubicado en el ángulo A, ahora me voy a ubicar en el ángulo B. Y vuelvo a hacer lo mismo, seno del ángulo B. La definición tendrá que ser la misma, cateto opuesto entre hipotenusa. Pero ¿cuál es el cateto que esté enfrente? Acuérdate que estos dos son los catetos que esté enfrente del ángulo B. B minúscula. Entonces dices cateto opuesto entre hipotenusa. Acuérdate que la hipotenusa está enfrente del ángulo C. Entonces cateto opuesto entre hipotenusa. Y tengo el seno. Repito, cateto opuesto entre hipotenusa. B entre C. Ya lo escribí. Voy con el coseno, en la misma definición. Cateto adyacente entre hipotenusa. Acuérdate que adyacente es el que está unido. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto A entre hipotenusa. Y por último, la tangente del ángulo B. Dice la definición, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. B entre A. Ok, bueno, vamos a resolver un ejemplo con valores numéricos que nos ayude a comprender estas definiciones. Tenemos el triángulo rectángulo. Ahora ya tengo que un lado mide 4 metros, que otro lado mide 3 metros. Y voy a encontrar las razones trigonométricas de los ángulos A y B. Entonces observo que tengo también mis definiciones. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y en base a esto, pues voy a determinar mis razones trigonométricas. Primer paso, voy a calcular el seno del ángulo A. Me ubico en el ángulo A y me dice el seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Pero desconozco la medida de la hipotenusa. ¿Cómo la voy a encontrar? Bueno, mediante las fórmulas del teorema de Pitágoras. Tengo dos fórmulas para Pitágoras. Una que me sirve para calcular la hipotenusa y otra que me sirve para calcular un cateto. En este caso, obviamente, utilizaré la de la hipotenusa, que le estoy llamando X. X es igual a la raíz cuadrada y me voy a la fórmula. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso no importa
el orden de la suma. Recuerda que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces puedo yo realizar esta operación de esta manera: 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Recuerda que 4 al cuadrado es 4 por 4, es 16. Y 3 al cuadrado es 3 por 3, son 9. Entonces sería 16 más 9, 25. Y si a 25 le extraigo la raíz cuadrada, el resultado serían 5 metros. Y entonces ahora mi hipotenusa vale 5 metros. Ya puedo ahora sí determinar mis razones trigonométricas. Y digo, seno de seno de A, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y así concluyo con el ángulo A. Voy con el ángulo B. Seno de B. Ahora estoy ubicado aquí. Seno, lo mismo. Cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Y por último, la tangente de B. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Concluyendo así mis razones trigonométricas que necesitaba para esta figura. Las razones trigonométricas son muy importantes porque con ellas nosotros podremos determinar las medidas de ángulos, las medidas de distancias desconocidas. Hasta aquí con este video. Recuerda suscribirte a mi canal. El canal se llama Joel Fuentes Vargas, como tu servidor. Dale la campanita para que recibas las notificaciones de todos mis videos y darle un like. Nos vemos el próximo video.